Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Buenos días, queridos amigos. Café con Daniel. Aquí tienen, usted la conoce, la cafetera italiana, que dicen los italianos que es cubana, pero es la misma que utilizamos nosotros aquí, se llama cafetera italiana. Aquí estoy, acabo de hacer un café, los invito. Estoy echando el café, ¿verdad? Porque después dicen que yo estaba usando la taza vacía y que la taza no tenía nada, esas cosas. Esta es una taza de café original, café cubano. Y los invito a compartirlo conmigo. Un café con Daniel. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos amigos, en dependencia del lugar donde estén escuchando y viendo este programa. Este es el programa de los sábados, Café con Daniel, nuestra sabatina, de regreso. Y regreso hoy con la propuesta de un nuevo espacio que vamos a crear. Vamos a hacerlo en el espacio de los sábados, en este espacio del Café con Daniel, porque el Café con Daniel es el Café con Daniel. Eso no va a cambiar, como no cambió, que es nuestra sabatina. Y este espacio vamos a llamarle Mientras Llegan los Bárbaros. ¿De qué se trata este espacio que vamos a comenzar a hacer? Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cosas hermosas, vamos a llegar a través de la belleza al corazón de la gente, sin dejar de hacer lo que siempre hemos hecho. Al contrario, lo vamos a hacer con más precisión, lo vamos a hacer con más gusto. Le ponía un ejemplo hablando con un amigo mío. Por ejemplo, si vamos a ver un programa, la literatura, la poesía, Tomás Borges, y vamos a aprovechar para hablar de Nicaragua, para hablar de Centroamérica, para hablar de las cosas que nosotros habitualmente hacemos en el café, pero demostrando que podemos hacerlo de una manera diferente, que no hay que ciberchancletear, que no hay que ser grosero, que no hay que ser bárbaro para llegar a la gente. Y yo creo que el canal es una de las cosas que ha demostrado, porque una de las cosas buenas que tiene el canal de las memorias de Daniel es que hoy cuenta con un número grande de seguidores. Y digo grandes seguidores porque lo ha logrado a pesar de la censura de YouTube, a pesar de las restricciones que YouTube pone, y de algunas restricciones, algunos malintencionados también, que no merece la pena ni dedicarles un minuto. Pero ahí está el canal, ahí está. Y tiene no solamente a los suscriptores, tiene a la gente que lo comparte, tiene a la gente que hace cápsulas con los contenidos, que comparte esos contenidos y que le llegan a miles de personas. Y ese era el objetivo, ese era el sentido de este canal. Así que en las memorias de Daniel, en este café con Daniel de los Sábados, vamos a hacer este programa que se llama Mientras Llegan los Bárbaros. Mientras llegan los bárbaros, nosotros nos vamos a sentar tranquilamente a ver pasar el cadáver de nuestros enemigos. Vamos aquí en este programa, sencillamente, señores, a hacerlo bien. Vamos a esperar a que lleguen los bárbaros. Entonces, yo quería hacer este café todavía en el formato que habitual lo hacemos, porque estamos regresando. Después ustedes saben que tuve que operarme. Estoy convaleciente de una operación, por eso es que no pude. Estuve subiendo cápsulas, subiendo materiales para no dejar caer el canal, pero bueno, no pude hacer el espacio, no pude hacer el programa. Y hoy les traía, digo, no puede pasar que el sábado no hagamos nada, tenemos que hacer algo, aunque sea sin imagen, aunque sea en audio, aunque sea estilo podcast, para que ustedes disfruten del programa, para no dejarlo caer, como decía. Y yo estaba buscando aquí el poema que me inspiró a hacer este programa de Cavafy, y quería compartírselo a ustedes. Claro, fue la inspiración nada más, ¿no? Este se llama Esperando a los Bárbaros, es de Cavafy. Yo leí una cosa hace poco de él, un poema de él también, no hace mucho, que era sobre las Termópilas y que tenía una semejanza con lo que estaba pasando en Cuba, tremendo. Y vi este también, que quiero compartirlo con ustedes para comenzar este café con Daniel, con este
poema de Cavafis, Esperando a los bárbaros. ¿Qué esperamos agrupados en el foro? Hoy llegan los bárbaros. ¿Por qué inactivo está el Senado e inmóviles los senadores que no legislan? Porque hoy llegan los bárbaros. ¿Qué leyes votarán los senadores? Cuando los bárbaros lleguen, darán la ley. ¿Por qué nuestro emperador dejó su lecho al alba y en la puerta mayor espera ahora sentado en su alto trono coronado y solemne? Porque hoy llegan los bárbaros. Nuestro emperador aguarda para recibir a su jefe, al que hará entrega de un largo pergamino. En él escritas hay muchas dignidades y títulos. ¿Por qué nuestros dos cónsules y los pretores visten sus rojas togas de finos brocados y lucen brazaletes de amatista y refulgen anillos de esmeraldas espléndidas? ¿Por qué ostentan bastones maravillosamente cincelados en oro y plata, signos de su poder? Porque hoy llegan los bárbaros y todas esas cosas deslumbran a los bárbaros. ¿Por qué no acuden como siempre nuestros ilustres oradores a brindarnos el chorro feliz de su elocuencia? Porque hoy llegan los bárbaros que odian la retórica y los largos discursos. Porque de pronto esta inquietud y movimiento, cuánta gravedad en los rostros. ¿Por qué vacía la multitud plazas y calles y sombría regresa a sus moradas? Porque la noche cae y no llegan los bárbaros. Y gente venida desde la frontera afirma que ya no hay bárbaros. ¿Y qué será ahora de nosotros sin bárbaros? Quizás ellos fueron una solución después de todo. Bueno, un tremendo poema de Cavafis, que también le encuentro una cantidad de... porque pensaba en los imperios, ¿no? Y pensaba en el imperio estadounidense y sus enemigos, y la construcción con tantos enemigos, que sirve para justificar tantas cosas. Fabrican enemigos para hacer cada cosa y para justificar todo lo que hacen, para más guerras como esta que nos tiene al borde de la desaparición. Yo creo que yo sigo todos los días los partes de la guerra en Ucrania y realmente estamos al borde de desaparecer. Una guerra hoy en día sería la última. No habría después otra palo y piedra, como mucha gente así. Esa que la cuarta guerra sería palo y piedra. Eso era en la época en que las armas no tenían el desarrollo que hoy tienen. Hoy en día una guerra mundial sería la última. No habría después ninguna posibilidad de tener una cuarta con palos y piedras. No creo que resurja más nada en este planeta tan castigado y tan maltratado por el ser humano. Y bueno, lo que les traía hoy, lo que se trataba del tema de hoy de nuestro programa, ¿no? Yo quería referirme a dos cosas. Primero, no puedo dejar pasar lo de el juicio de Donald Trump, pero también el proyecto Force, que va a ser el centro de este programa. Quiero hablar del proyecto Force. O sea, el proyecto Force sigue los caminos del odio contra Cuba. Es un paso más por ese sendero. Un paso más que acaba de dar el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a votar 25 contra 20 a favor de enviar al Pleno de la Cámara el proyecto de ley Force, que impide que ningún secretario de Estado o presidente pueda retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. O sea que si mañana el presidente de los Estados Unidos o el secretario de Estado quiere retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, donde fue injustamente y pérfidamente incluida, no podría hacerlo. Esta legislación, impulsada por la congresista republicana María Elvira Salazar, de Florida, con el apoyo de los legisladores republicanos Marco Rubio y Rick Scott, quienes si no, pretende perpetuar a nombre de la democracia la inclusión de la isla en la espuria lista de patrocinadores del terrorismo. Inserción que ha causado indignación y rechazo en muchas naciones del mundo, incluso dentro de Estados Unidos. Los senadores acusan a Cuba de albergar a terroristas de América Latina, refiriéndose al caso de los miembros del ELN de Colombia, participantes en los diálogos de paz con el gobierno de ese país. Conversaciones de las que La Habana es garante, caso que fue refutado con claridad en su momento por los gobiernos cubano y colombiano. ¿Cómo usted va a ser garante de un proceso de paz? Usted va a tener, ¿cómo usted va a garantizar la estancia en su país de un grupo de personas y después lo va a entregar para que sean
juzgado. Eso no tiene ningún sentido. O sea, el sentido de ser garante de un proceso de paz, que usted es una garantía para que las partes que están actuando en el conflicto, que están tratando de resolver el conflicto, que están dialogando, no corran ningún peligro. Usted está garantizando una neutralidad en ese sentido. Y eso lo establece la ley, está más que claro para todo el mundo. Eso fue una maniobra en un momento del presidente en ese momento de Colombia, de Duque, contra Cuba, que fue aprovechado por el gobierno de los Estados Unidos para incluirnos en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Las negociaciones del gobierno colombiano con el ELN comenzaron en el 2017 en Quito, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y en el 2018 se trasladaron a La Habana, hasta que se interrumpieron en el 2019 después del atentado que ocurrió en Colombia. Y bueno, ahí empezó toda esta maniobra para acusar a Cuba y para incluir a Cuba, con todo lo que significa para Cuba estar dentro de la lista de patrocinadores del terrorismo. No es cosa de gracia, no es solamente estar en una lista. El problema es que estar en una lista de patrocinadores del terrorismo hace que los inversores teman invertir dinero en Cuba, porque ya sabemos los castigos que han aplicado reiteradamente el gobierno de los Estados Unidos a los bancos que utilizan dinero cubano, bajo la infamia de que Cuba, como es un país patrocinador del terrorismo, ese dinero puede estar siendo utilizado para patrocinar el terrorismo, y por lo tanto ningún banco se atreve a hacer una transacción comercial. Por lo tanto, ningún inversionista invierte dinero en Cuba por un miedo a ser incluido como una empresa, como un país, como un banco que patrocina el terrorismo o que apoya a un país que patrocina el terrorismo. María Elvira Salazar es un miembro destacado del lobby anticubano en Estados Unidos. En su frenética carrera por hacer méritos y escalar así posiciones a la política de ese país, ha convertido el odio en una escalera para su ascenso. Se postuló para evitar que se estableciera el socialismo y la ruina de Estados Unidos, según declaró durante la campaña, algo verdaderamente absurdo, pero que forma parte del discurso de la ultraderecha estadounidense. Recién llegada, inició su labor con el proyecto de ley patrocinado por otros políticos de ascendencia cubana que pretende impedir una normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La funcionaria yanqui, de larga trayectoria anticubana, por muchos años, participó desde los medios en cuanta campaña se realizó contra la isla. Una simple mirada a sus perfiles en las redes sociales nos permite apreciar su activismo. En los tweets abundan llamados a más bloqueo contra Cuba, a invasiones contra Cuba, al cierre total de los viajes, a impedir la llegada de remesas familiares, a asfixiar a Cuba, a asfixiar a los cubanos, a asfixiar al pueblo cubano para que se levante contra la revolución. Este es el sentido de este proyecto Force, que muy probable lo aprueben, muy probable que se apruebe este proyecto contra Cuba, que estaría blindando esta injusticia, blindando la injusticia contra Cuba. Por aquí estaremos siempre. Estamos acostumbrados a que ellos hayan optado por el camino del odio, que parece que no van a abandonar jamás, en ese empecinamiento en querer ponernos de rodillas a como dé lugar. Quería hablarles de este tema porque me parece muy importante que los cubanos y los amigos de Cuba estén al tanto de lo que está ocurriendo. Otro elemento que no quería dejar de mencionar en este café con Daniel de hoy es lo que está sucediendo en Estados Unidos alrededor de Donald Trump y el juicio al que parece que ya va a ser sometido. Ese juicio que tiene que ver con un dinero que le pagó a Stormy Daniels en el 2016 Donald Trump, y que bueno, va a tener que enfrentar las consecuencias ante la corte. Pero a mí, yo me hago la pregunta, viendo las noticias, buscando entre las noticias, hay bastantes noticias entre Estados Unidos, en los medios estadounidenses, sobre todo sobre el juicio a Donald Trump. Pero yo me hago una pregunta, con este juicio, con estas acusaciones, ¿estará más cerca o más lejos? Ahí ya tú sabes, las llamadas por teléfono. Como estoy en mi casa en vivo, no hay manera que yo
me tomé el trabajo de, vamos a ver si logro silenciarlo para poder continuar con el programa, porque si no, no va a poder seguir. Esta es una de las cosas de los programas cuando uno está haciéndolo de esta manera. Uno puede sonar el teléfono, puede ocurrir cualquier cosa de esta. Después llamo a la persona que me llamó. Déjame terminar la grabación. Como decía, el gran jurado de la Corte de Nueva York que investiga el caso del pago en 2016 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels por parte de Donald Trump, votó recientemente a favor de que se le acuse de un delito penal. Esta acusación convierte al exmandatario de Estados Unidos, al expresidente, en el primer expresidente en enfrentar cargos criminales en la historia de Estados Unidos. Michael Cohen, el abogado y solucionador de problemas de Trump, quien se declaró culpable de violaciones al financiamiento de campañas federales en agosto del 2018, admitió que ayudó a concertar el pago a Daniels, además de otro pago a una exmodelo de Playboy, para ayudar a la candidatura presidencial de Trump por órdenes de este. El desembolso realizado a Daniels buscaba el silencio de la actriz ante las elecciones presidenciales de 2016. Ante la imputación de la Corte, la respuesta de Trump no se hizo esperar. Esto es persecución política e interferencia electoral a nivel más alto de la historia, dijo en un comunicado. Adorado por grupos de extrema derecha y por los seguidores de las más irracionales teorías conspiranoides, Donald comenzó su carrera en la candidatura por el Partido Republicano a la presidencia con bajos puntajes en las encuestas. Algunos analistas incluso preveían su derrota frente a otros contrincantes. Sin embargo, ante la posible acusación por parte del fiscal distrital de Manhattan, Alvin Bragg, el magnate ha escalado fuerte en las encuestas. De acuerdo con el sondeo de Fox News, Donald Trump ha duplicado su ventaja sobre Ron DeSantis por 30 puntos porcentuales. Ante la situación creada, y entre otras cosas, parece haber reactivado a las bases sociales que apoyan a Trump. En muchas personas surgen interrogantes. La acusación busca cerrar el paso del exmandatario o catapultarlo directo a las elecciones. Se trata de hacer valer la justicia por primera vez en Estados Unidos tratándose de un expresidente. Sucede que cuando le damos una mirada al proceso, encontramos varios elementos interesantes. Es cierto que cuando Trump estaba en campaña por la presidencia, su equipo negoció un acuerdo confidencial con Daniels a cambio de $130,000. Sin embargo, el pago a la actriz lo realizó Michael Cohen y este ha testificado que obtuvo el dinero de su línea de crédito con garantía hipotecaria y que la cifra se la reembolsó posteriormente, lo que puede ser bien aprovechado por sus abogados. Otro elemento que puede actuar a favor del acusado es la falta de precedentes, algo que se tiene muy en cuenta a la hora de juzgar a alguien en ese país. Durante más de 2 siglos los presidentes, incluso los que han sido afectados por los escándalos, mientras estaban en el cargo han tenido inmunidad para ser enjuiciados, incluso gozan de ese privilegio cuando abandonan la presidencia. En las elecciones yanquis, sin nada por los traspiés y golpes bajos propinados a los adversarios, muchas cosas pueden suceder. Además, el presidente número 45 de Estados Unidos tiene en su haber indagatorias que incluyen posibles delitos por insurrección, retención de documentos clasificados y obstrucción de la justicia en un caso de seguridad nacional. Frente a todo esto, ser acusado por pagar a cambio del silencio de una estrella porno puede parecer que no es nada grave. Vamos a echar un vistazo un momentico a las encuestas, a qué está pasando con las encuestas después de que se supo lo de la detención. Dice que después de la acusación realizada por el fiscal del distrito Manhattan, Alvin Bragg, el magnate escaló, se mantiene fuerte y escaló en las encuestas. De acuerdo con la encuesta de Fox News, Donald Trump ha duplicado su ventaja por 30 puntos, como le decía. A punto de finalizar marzo, Trump cuenta con 54% de apoyo, mientras que DeSantis apenas alcanzó un 24%. El mes pasado, el exmandatario apenas superaba al gobernador de Florida por 15 puntos porcentuales. Sin embargo, la balanza se ha inclinado a favor del esposo de Melania Trump. Estas nuevas cifras dejan claro que los votantes creen que Trump es la mejor opción para las primarias presidenciales republicanas. Ahí aparece Mike Pence con un 6%, Liz Cheney y Nikki Haley que alcanzaron un 3%. El hecho de que Trump fuera acusado por el fiscal ha ayudado bastante a los votantes de las primarias republicanas. Ha movido las bases, ha reactivado de alguna manera las bases de Trump,
que ha estado llamando, por supuesto, a actuar contra lo que él considera un hecho grave contra sus derechos y contra los derechos de la democracia estadounidense. Y como él mismo ha dicho, va a continuar con su campaña presidencial. Y ahí uno se hace la pregunta viene sola, ¿no? Ven acá, ¿y esto se hizo para sacarlo de la presidencia o lo hicieron para que él saliera presidente? Porque lo que lo ha es catapulteado, como bien dije, ¿no? Lo ha llevado prácticamente arriba, que posiblemente por este camino que va puede llegar a la presidencia, para que usted sepa. No le quepa duda que va a luchar y no le quepa duda que puede significar un buen empujón en sus ambiciones. Hay un elemento que yo les mencionaba, o sea, que hay un precedente que nunca un expresidente ha sido juzgado. Es la primera vez durante más de 2 siglos, porque los mandatarios estuvieron protegidos de las acusaciones. Pero en el caso de Donald Trump parece que se va a romper ese tabú. Creo que hubo un caso de un presidente que tuvo un accidente con un coche y lo iban a llevar, al final no llegó a ir a juicio. Y de entonces para acá no ha ocurrido más nada a ningún ex mandatario. Ninguno ha sido acusado de cargos penales. Entonces estaríamos en presencia de un giro, estaríamos en presencia de un cambio, porque según la Constitución de Estados Unidos debería haberse juzgado cualquiera, no hay diferencia ninguna entre un presidente y cualquier otra persona. Lo que pasa es que nunca había ocurrido, nunca se ha llevado a juicio a un político de tan alto nivel. O sea, bueno, esperemos a ver qué pasa en estos días. De hecho, ya está saliendo a relucir estas cosas, de la manera en que ha beneficiado a su campaña y la manera en que se han reactivado las bases de Trump con esta acusación realizada contra él. O sea, bueno, queridos amigos, no quiero extenderme mucho hoy en este trabajo. Voy a finalizar. Los estoy invitando ya a entrar, váyanse preparando para esperar a que lleguen los bárbaros. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de política, mientras esperamos a que lleguen los bárbaros. Un gran abrazo. Ha sido para ustedes Raúl Antonio Capote, desde La Habana, Cuba, territorio libre en América. Nos vemos. Un gran abrazo.